se denomina la serie de métodos y técnicas de rigor científico que se aplican sistemáticamente durante un proceso de investigación que alcanzan un resultado teóricamente válido. En este sentido, la metodología funciona como el soporte conceptual que rige la manera en que aplicamos los procedimientos en una investigación. Gracias, Linda. Camila Castro, ¿nos puedes continuar? Discúlpame, profe, ¿desde dónde? Podemos encontrar Podemos encontrar metodología en distintas áreas de estudio, como la metodología didáctica en educación o la jurídica en derecho, del mismo modo como para la solución de problemas determinados podemos aplicar una serie de pasos específicos que, en suma, funcionan como una metodología. Gracias, Linda. ¿Lo puedo leer yo? Sí, claro, corazón, dale. Metodología cuantitativa. La metodología cuantitativa es aquella empleada por las ciencias naturales que se vale de datos cuantificables a los cuales accede por observación y medición. Gracias, corazón. Gabriel, ¿tú nos puedes ayudar con esas dos líneas de ahí? ¿Desde dónde, profe? Perdón. Para su análisis. Para su análisis, procede mediante la utilización de las estadísticas, la identificación de variables y patrones constantes. Se investiga con base en nuestra muestra representativa del universo estudiado. Gracias, Gabriel. Carlos Marco, ¿nos puedes ayudar? Espera, me perdí. Acá. Espera, profe, que me perdí. Ya me contaba. Dice, metodología cualitativa. La metodología cualitativa es aquella empleada para abordar una investigación dentro del campo de las ciencias sociales y humanísticas. Como tal, se enfoca en aquellos aspectos que no pueden ser cuantificados, es decir, sus resultados no son trasladables a las matemáticas, de modo que se trata de un procedimiento más bien interpretativo, subjetivo, en composición a la metodología cuantitativa. Su análisis e interpretación se realiza a través de la observación directa en las entrevistas a los documentos. Gracias, corazón. Entonces, hay dos tipos de metodologías, ¿cierto? Como lo decía acá Gabriel, la metodología cuantitativa y Julián, y como lo decía acá Carlos Marco, la cualitativa, ¿cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, de este tipo de metodología, no solamente son las ciencias naturales, ¿cierto? Las mismas matemáticas, ¿cierto? Las ingenierías, ¿cierto? En el caso de la física y la química también utilizan la observación y la medición. Entonces, ¿a qué se refiere con la medición? Por ejemplo, yo estoy alimentando a un corral de pollos, ¿cierto? Tengo varios corrales. Un corral de pollos lo tengo en una dieta específica a base de granos, otro corral lo tengo en una dieta específica a base de pronto algunas lombrices, ¿cierto? Que yo le puedo suministrar y yo puedo medir el peso de los pollos, la ganancia de peso de un corral en relación a la otra, en dónde desarrollan mayor peso, dónde se obtiene mayor peso. Entonces yo lo realizo a partir de la medición. Entonces yo mido los pesos en una báscula y yo digo, bueno, ¿quiénes están ganando más peso? ¿Cierto? Y eso se puede realizar, por eso son cuantitativos. También cuando yo aplico muchas encuestas, ¿cierto? Si yo aplico 100 encuestas, yo puedo decir el 50% de la población piensa que, ¿cierto? Y ahí es donde yo empiezo a utilizar las estadísticas, ¿cierto? Yo saco promedios, yo digo, por ejemplo, si aplico una estadística donde les pregunto el peso a la muestra que estoy indicando ahí, entonces sencillamente voy a poder indicar, bueno, el 30% de la encuesta realizada nos indica que, o las encuestas realizadas nos indican que el 30% de nuestra población
¿cierto? Tiene un peso superior a tanto o inferior a tanto, superior a 50 kilos o menor a 50 kilos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Y en el caso de la cualitativa, sencillamente yo realizo una entrevista, ¿cierto? Yo puedo indicar una sola entrevista a una persona. Recordemos que la entrevista es diferente a la encuesta. La encuesta yo la entrego y cada uno la desarrolla o la responde de acuerdo a lo que considera. Y en la entrevista es persona a persona. Yo le voy preguntando y pueden ir surgiendo más preguntas, ¿cierto? Normalmente se realiza a personas que son, digamos que tienen un énfasis en el conocimiento de ellos, son especialistas en algún tema en específico, ¿verdad? Entonces puede pasar ese tipo de situaciones. Y la observación directa, por ejemplo, si estamos en una comunidad, por ejemplo, la comunidad Los Taironas, ¿cierto? Si estamos con los Taironas, entonces yo voy a observar cómo es su proceso de alimentación o qué consideraciones tienen dentro del COVID, ¿cierto? Siendo una comunidad, digamos, indígena, que ellos tienen su propia cultura, ¿cierto? Su cosmovisión. Entonces, digamos que ellos tienen ciertas condiciones en las que ellos piensan cómo debe ser, digamos, manejado ese tipo de prevención para evitar el contagio, ¿cierto? Entonces, a esto hace referencia. Yo puedo tener dos metodologías y acá tengo dos ejemplos. Si yo estoy utilizando, digamos, un estudio bastante sencillo, por ejemplo, acá nos están indicando una metodología, ¿cierto? Nos dice, la información se obtuvo a partir de la revisión de una base de datos. Entonces, esto es en base a una información que ya existió, ¿cierto? Dice, en cada país se analizó la biodiversidad tomada aquí como capital natural, la producción agropecuaria y la cultura alimentaria en los últimos 10 años. Entonces es una base de datos de 10 años en ciertos países, ¿sí? Y nos dice, los resultados se presentan en tablas comparativas. Entonces me imagino que son tablas donde van mostrando Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, y cada una de los grupos de animales, porque nos habla, por ejemplo, de esta biodiversidad. Recordemos que los animales se van agrupando de acuerdo a si son aves, reptiles, mamíferos, anfibios, ¿cierto? Y para la biodiversidad se comparó el número total de especies en peligro de extinción, ¿cierto? Entonces aquí están comparando si tiene algún riesgo de extinción, si ocupa un área de un bosque, si tiene un ecosistema representativo, un área protegida, ¿cierto? Y también nos indican si hay una expresión o hay una presencia importante de biodiversidad en esas áreas protegidas. Nos indican también la cultura alimentaria, si contrasta en las dimensiones, si hay una nutrición, si hay una mortalidad infantil por déficit de nutrientes, si hay una esperanza de vida para ciertas poblaciones, una garantía de derechos en acceso a la salud. Entonces, más o menos nos da la idea de que están trabajando con indígenas, ¿cierto? Que viven en estas áreas protegidas, ¿cierto? Recordemos normalmente que, por ejemplo, en Colombia, las áreas protegidas inicialmente son pobladas por indígenas, ¿cierto? Y ellos hacen parte de esa, digamos, de esos guardas de esos parques, ¿cierto? Son los guardianes de los parques. Y también nos hablan de una producción agropecuaria que se analiza desde una perspectiva del uso del suelo. Entonces, en ese caso, en esos parques, si hay una producción agropecuaria por parte de estos indígenas, ¿en qué base es esa producción? Si de pronto ellos están produciendo para su propio sustento o si están, digamos, comercializando algún producto, ¿en qué cantidad y en qué periodicidad lo hacen? ¿Cierto? ¿Qué tan seguido están vendiendo el producto? Esto es, digamos, que una metodología sencilla, ¿cierto? Sencillamente se explica en un párrafo lo que se realizó, ¿cierto? Y hay otra que es un poco más compleja, donde si nosotros estamos estudiando, por ejemplo, en un parque, ¿cierto? Nosotros podemos incluir un área de estudio. Si nosotros estamos desarrollando un experimento en una zona específica,
¿cierto? De pronto estamos haciendo una huerta o de pronto estamos desarrollando un corral de alguna especie de animal doméstico, ¿cierto? O algún rebaño o algo por el estilo, nosotros podemos incluir un área de estudio. Entonces también la podemos indicar de la siguiente forma. Acá nos muestran materiales y métodos. Lo pueden llamar de las dos formas, no hay problema. Pueden decir como el nombre de la sección puede ser metodología o puede ser materiales y métodos. Acá nos muestran entonces un área. ¿Listo? Digamos que este tipo de imágenes se pueden descargar de internet. Hay una aplicación que se llama Google Art, ¿cierto? Google Art. Entonces, nos permite por ubicación, digamos, cartográfica, georreferenciar dónde se encuentra nuestra área de estudio y nosotros la podemos subrayar. En este caso nos están indicando más o menos que corresponde tal vez a esta zona. No se lee muy bien aquí la tabla de conversiones, pero pudiera ser esta zona de este lado. Nos indican que es en el departamento del Meta, ¿cierto? Y aquí nos están indicando algún río, una ubicación de un río aledaño, y nos indican acá, la reserva Refugio del Oso de Anteojos se encuentra localizada en el piedemonte de la Cordillera Oriental, jurisdicción del municipio del Calvario, aquí están las coordenadas, en el departamento del Meta, figura 1. Y si nos vamos a la figura 1, aquí dice localización de la reserva privada Refugio del Oso de Anteojos, A, mapa en Colombia, aquí dice A, ¿cierto? Mapa en Colombia. B, localización de la microcuenca Quebrada Honda. Aquí está B. Esta me imagino que es la microcuenca. Y aquí dice C, delimitación aproximada de la reserva límite amarillo. Entonces debe ser esto que está, ¿cierto? Aquí nos muestran que es el límite amarillo, ¿cierto? Entonces ya nos vamos ubicando. Entonces para esto nos sirve nuestra área de estudio. Y dice que cuenta con una extensión de 200 hectáreas, cubre el cañón del río Guatiquia, perteneciente a la microcuenca Quebrada Honda, ubicada en el norte del casco urbano del municipio de Villavicencio. Las temperaturas en promedio oscilan entre 22 y 27 grados centígrados en hora del día. Y aquí está, ¿sí lo ven? Entre paréntesis, de dónde tomaron esa información, del señor Calvario en 2005. Del municipio El Calvario en 2005. Este es el lote, no recuerdo muy bien qué es EOT, pero cuando hablamos del POT es el Plan de Ordenamiento Territorial. Este EOT no recuerdo muy bien a qué hace referencia la E. Pero bueno, debe ser algún documento generado a partir del municipio. Dime. En mi caso de las barras de semilla de calabaza, ¿qué terreno tomarían? ¿Digamos? Bueno, en el caso tuyo, digamos que lo que tú tendrías adicional que mostrar en materiales y métodos sería más bien los protocolos para el secado de esa semilla, ¿cierto? ¿Tú cómo hiciste para deshidratarla? Si tú la tostaste, si tú la fritas, si tú la mueles, todo ese proceso. Yo me refiero en esta área de estudio, por ejemplo, a los que están trabajando en base a un lugar, a un espacio en específico. Por ejemplo, en este caso muestran que trabajaron en base a una reserva. Si de pronto tú tienes una huerta y de esa huerta vas a extraer las semillas, perfectamente nos puedes indicar en dónde se encuentra la huerta. Entonces también puedes colocarlo. Pero si tú lo que haces es comprar la calabaza para extraerle las semillas, entonces ahí sí ya no es necesario indicarlo. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces aquí nos dice, en general el área objeto de este estudio presenta una topografía abrupta, laderas con piedemontes entre 30% y 70% a ambos lados de la quebrada, alturas que van desde los 1.300 metros a los 3.000 metros sobre el nivel del mar y una precipitación anual que es alta con un comportamiento bimodal en picos marcados en los meses de mayo a julio sobre los 1.100 metros, sobre los 1.100 metros sobre el nivel del mar se registran lluvias de 6.108.1 milímetros por año, que en alturas de 3.530
metros sobre el nivel del mar, que presenta una lluviosidad mayor, una precipitación mayor, en este caso, perdón, menor, que es de 3.265.4. Y esto también tomado del mismo documento. Entonces, sencillamente esto es el dato del clima. Aquí nos están diciendo cuándo llueve. Recordemos que en el caso de Colombia, Colombia no presenta estaciones. Nosotros no hablamos de invierno, primavera, otoño y verano, sino hablamos de una época de lluvias y una época seca. En este caso nos están indicando nuevamente eso, que presenta un comportamiento bimodal, ¿cierto? Y que más o menos es más fuerte entre mayo y julio. En el caso de nosotros, digamos que es más fuerte en la época que corresponde a octubre, ¿cierto? Que es más o menos de septiembre, octubre y algo de noviembre. ¿Listo? Entonces, esto es cuando se presenta un estudio en base a un sitio en específico. ¿Listo? Entonces, a este partecita nosotros le llamamos área de estudio. O sencillamente lo pueden dejar así como está acá, solamente materiales y métodos, describen dónde es el sitio, dónde se ubica, en qué municipio se encuentra, cuáles son sus límites, ¿cierto? Pueden escanear el mapa de Google Earth y lo colocan acá con el pie de la figura, el pie de la imagen. ¿Listo? Que ustedes ya lo saben hacer. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. No, señora profe. Ok. Listo, entonces lo que vamos a hacer ahora